Muchos de nosotros tenemos familiares, los abuelitos, el rancho donde vivían los abuelos, ¿no? Donde nacieron, lleno de tantas historias en esos lugares. Muchas veces acá en el norte acostumbramos a ir en Semana Santa al rancho. Es que yo voy a ir al rancho allá con los abuelos. Y siempre hay situaciones medias extrañas que suceden en los ranchos. Siempre hay historias de fantasmas, historias donde se aparece el hacendado en el antiguo casco de la hacienda, donde los niños al andar jugando por esos lugares se han topado con personas dentro de la hacienda y decir, es que hay mucha gente ahí en esa hacienda, mamá, había mucha gente, había militares, habían gente con caballo, y dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo si ahí no hay nadie? Y así, hay historias sorprendentes. Siempre, cuando vamos a los ranchos, platicamos con los abuelos, y muchas de esas historias están relacionadas con tesoros. Mi nombre es Santiago Segovia. Bienvenidos a un episodio más de Relatos. Don Jesús, platicando conmigo, nació en un rancho entre la sierra. Entre la sierra estaba su casa. Estamos hablando como de los años 20 más o menos, o entre los 20 y los 30 más o menos estamos hablando de este rancho de don José. Don José me platica, me dice, Santiago, fíjese que mi papá era dice, yo no conocí el caso del señor violinista. Bueno, voy allá, porque me van a decir, ¿quién era ese violinista, Santiago? Bueno, dice, mi padre, Santiago, cuando era joven, cuando era un niño, escuchaban, cerca del rancho había una cueva, y escuchaban el violín. Escuchaban un violín en las noches, muy bonito que se oía, muy bonito que se escuchaba ese violín. Dice, pero tocaba, pues melodías, no de una sinfónica, sino eran las melodías que estaban, pues que la Adelita y todo ese tipo de melodías, ¿no? Que había en aquellos años. Dice, una vez mi papá dijo, oye, pues, ¿de dónde viene el sonido de ese violín? Y se fue caminando en el monte. Dice, él estaba muy joven, era un niño, como les digo, se fue caminando y llega a la entrada de una cueva. Y efectivamente estaba un señor tocando el violín. Pues él se regresó, no lo vio el señor, él nomás vio eso, observó y se regresó y le dijo a su papá, le dijo, oye papá, fíjate que ya sé quién toca el violín y ¿dónde andas, muchachos? Ya saben cómo eran los papás de antes, ¿verdad? ¿Y qué andas haciendo allá? Dice, no hombre papá, fíjate que el violín lo toca un señor ahí en la cueva que está ahí arriba. Dijo, sí conozco, dice, y tiene muchos burros ahí el señor. Y él toca el violín. Dice, no, al día siguiente, pues yo acompañé a mi papá, que vendría siendo el abuelo de don José y su papá. Dice don José, mi papá me decía, dice, no, pues ya acompañé yo a tu abuelo, fuimos, se pusieron a platicar, el señor tenía una manada de burros y así quedó, ¿verdad? Dice, no, es que yo nomás vengo aquí por temporadas, dice, no estoy siempre aquí, vengo por temporadas. Dice, entonces mi papá me mandaba, al papá de don José, dice Santiago, mi abuelo mandaba a mi papá a llevarle tortillas y queso al señor. Dice, entonces yo iba acá tercer día ahí con el señor, dice, a veces le decía, a ver, cante, toque una canción, y dice, para mí era bien padre, Santiago, eso, dice, decía el papá de don José, que le platicaba. Dice, no, mi papá emocionado, Santiago, porque le tocaba esas melodías. Y dice, iba acá tercer día y se ponía a platicar con él. Dice, bueno, en una ocasión le dice, oiga, ¿y usted qué hace aquí? Y luego, ¿para dónde se va? Dice, mira, dice, te voy a platicar algo.
yo estoy cuidando un tesoro en esta cueva. Dijo, ¿a poco está cuidando un tesoro? Dijo, sí. Dijo, no hay monedas. Eso sí te lo aseguro, no hay monedas, pero es un gran tesoro. No, pues el papá de don José bajó y fue y le platicó a su abuelo de don José. Le dijo, oye, ¿sabes qué, papá? Platiqué con el señor y dice que está cuidando, dice, un tesoro. Dice, sí. Dice, ah, caray. Entonces el señor se imaginó, dice, oye, por razón trae esa manada de burros. Dice, pero pues no se ve montura, no se ve nada. Pues quién sabe. No, dice, al día siguiente, dice, mi abuelo Santiago y mi padre fueron a entrevistarse con ese señor. Dice, oiga, es que este muchacho me acaba de decir que cuida un tesoro. Dijo, sí. Ya era un señor grande, el que cuidaba. Dijo, sí, dijo, yo le dije ayer a su hijo que no había monedas. Eran 2 cargas de mula, de plata. Me imagino que eran en barras. Dijo, y aquí las cuido. Aquí las cuido. Dijo, es más, vengan. Te voy a decir dónde está. Te voy a decir dónde está todo esto. Dice, bajamos, Santiago, pero sí, dice, bajabas yo creo como 30 metros. Había una mesa de piedra así muy extraña. Dijo, bueno, pues ya, dijo, mira, aquí, hasta aquí llegamos y aquí se escondió. Pero ¿sabes qué? Mañana te voy a decir dónde está la otra entrada, que es más fácil. Mañana vienes. Bueno, Santiago, el señor ya no apareció, dice don José. Me platica mi padre que ya el señor ya no supieron de él. Pero el violín se seguía escuchando, dice. Entonces mi padre, Santiago, nomás escuchaba y salía corriendo. No encontraba nada, dice, no le daba miedo. Pero se escuchaban las melodías de ese violín. Dice, bueno, dice, pasaron los años, Santiago. Murió mi abuelo. Dice, y cuando yo estaba, pues digamos, de algunos 16 años, mi padre me dijo, oye, te voy a contar una historia. Me contó la historia de ese famoso tesoro. Entonces me dice don José, no, dice, pues ahora me contó toda esa fantástica historia de ese tesoro. Y fuimos, y batallamos para encontrar, imagínate, pues tantos años que habían pasado, encontramos la entrada. Encontramos la entrada de esa cueva. Y mi papá me la describió como cuando él la vio, cuando él tenía mi edad. Dijo, bajamos a ese lugar. Y vimos esa mesa abajo. Y mi papá ya me había platicado. Dijo, mira, esta es la mesa que me llamó mucho la atención. Una mesa de piedra. Dice Santiago, yo la vi, dije, esta es como de sacrificios, papá, algo así. Dice, seguramente. O sea, ¿quién iban a sacrificar? Dice, pues no sé, dice, pero sí se ve esta mesa así como de pura piedra. Y dice, mira, nada más que el Señor le iba a decir a tu abuelo dónde estaba la otra entrada y jamás ya lo volvimos a ver al Señor. Nunca le dijo. Dijo, pero, y dice don José, dice, no, pues yo emocionado. Dijo, pues vamos a buscarle, papá, vamos a buscarle. Dice, mira, por ejemplo, en esta pared se ve como que esto es falso, como que aquí taparon una entrada. Y yo le decía, papá, es que yo la veo igual. Dice, no, mira, chécale bien. Dice, yo por no llevarle la contra a mi padre, Santiago, ya sabes cómo eran los señores de antes. Yo le decía, no, sí, está bien, papá, sí, es como que resanaron ahí, ¿sabe qué taparían? Dice, para la otra nos traemos un pico y una pala para poder escarbar ahí en ese lugar a ver qué hay. Dice, sí. Dice, bueno, nadie sabía de esa cueva, Santiago. Nadie. Empezamos a ir mi padre y yo. Dice, pero fíjate que en una ocasión, cuando todavía no tocábamos nada, todavía no escarbábamos nada en esa cueva, volvimos a bajar ahí a la mesa. A la mesa que yo le decía, la mesa de los sacrificios, me dice don José. Dice, escuchamos un gruñido muy fuerte del interior, pero decíamos, ¿cómo? Si aquí no hay paso para ningún lado. Dice, escuchamos un grito, un gruñido muy fuerte, un rugido, como de un león.
Dijo, no, dijo, salimos corriendo mi padre y yo. Dice, después, pasaron un año después, yo creo, Santiago, porque esto no era así como que, ay, vamos cada semana, vamos a... No, dice, pasó como un año, 2 años. Volvimos a ir y ya mi papá me dijo, ¿sabes qué? Tráete ya un talache, tráete una pala y vamos a escarbar la pared que te dije. Oye, papá, pero dice, vamos a escarbar. Hasta tú me dijiste en aquellos años que sí, que había sido como que tapiada esa parte. Dijo, bueno, Santiago, nos pusimos a escarbar. Dice, efectivamente, era una puerta hacia una cueva, una pared. Tumbamos eso, esa mezcla que habían hecho ahí, la quitamos. Dice, no lo vas a creer, pero encontramos como alrededor de 20 esqueletos. Yo le preguntaba a don José, ¿vestimenta? Don José dijo, nada. No traían absolutamente nada de vestimenta, ni botas, ni nada. Dije, porque muchas veces por la vestimenta, el calzado, el cinto, ¿verdad? Podríamos decir de quiénes eran. Y que cabe mencionar que en aquellos años había muchos asaltantes de caminos que escondían esos tesoros y muchos de ellos siguen ocultos. Dice, sacamos como unos 20 esqueletos, Santiago. Pero nada de ni cuerdas, armas, nada. Dice, entonces ya, pues esto es más reciente, Santiago, empezamos pues a sacar. Hubo gente de ahí del pueblo que dijo, pues ¿a dónde irá José y su papá? Pues ya en la noche fueron estas personas y vieron los 20 esqueletos ahí regados. Porque dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues dijo mi papá, pues hay que traer costales y meterlos y enterrarlos en el panteón. Dice, para papá son como 20 cuerpos. Dice, bueno, pues nos llevamos uno diario y ahí lo enterramos, hombre. Hacemos un pozo grande ahí en el panteón de perdido que tengan un descanso eterno, decía el papá de don José. Bueno, pues alguien se dio cuenta y vio todos los esqueletos y se asustó. No, pues le hablaron a la policía, llegaron el periódico en aquellos años. A mi papá y a mí nos llevaron presos, Santiago. En aquellos años estaba muy duro lo de los narcosatánicos. Dice, ya mi papá era que un brujo, decían los periódicos, que era un narcosatánico. Pero se dieron cuenta que los estudios que hicieron que eran restos humanos muy antiguos. Eran muy antiguos, o sea que, y ya les explicamos que nunca les dijimos de un tesoro, nomás le dijimos que andábamos ahí explorando la región, pues somos de por ahí cercas, y que habíamos encontrado esos esqueletos. Dice, ya las autoridades se dieron cargo de esos restos, Santiago. Volvimos a ir, mi padre y yo, de hecho vinieron unos primos de Estados Unidos, Santiago, con máscaras antigases y todo ese tipo de cosas. Nada. Muere mi papá, Santiago, yo ya tenía hijos grandes, y mis hijos me decían, oye, pues vamos a ver el tesoro del bisabuelo, a ver dónde. Dice, y fuimos, Santiago. De hecho, esa mesa quedó sepultada, porque yo le decía, tengo mucho interés en ir a ese lugar, don José. Dijo, mire, esa mesa ya quedó sepultada por toda la tierra que sacamos de una pared y la echamos ahí, ya quedó sepultada por pura tierra. Dice, pero no dimos con ese tesoro. Pero ese viejito iba por temporada, o sea, realmente el tesoro existe. Dice, pero yo ya estoy grande, Santiago. Mis hijos pues trabajan y como que ya no les llamó mucho la atención. Dice, y la última vez que yo fui con mis hijos, al salir de la cueva, al ir bajando ese cerro, escuchamos el grito de una mujer. El lamento de una mujer que, créame, nos enchinó la piel. Nos dio muchísimo miedo cómo escuchar ese grito. Ya habíamos escuchado, dice, cuando yo era niño, Santiago, habíamos escuchado un rugido de un animal y luego ahora ese grito. Y le dije a mis hijos, ¿saben qué? Ya no hay que regresar aquí, ese lugar está maldito. Dice, pero una cosa sí, Santiago, lo invito a mi casa para que en las madrugadas escuche el violín, las notas del violín
que salen de esa cueva. ¿Dónde quedaría ese tesoro? Lo extraño es esa mesa que dice don José, que él vio la mesa y dijo, papá, esta es como una mesa de sacrificios. Encontrar los 20 esqueletos sin rastros de ropa, calzado, cinto, nada, absolutamente nada. ¿Por qué de esa forma? Y todos los enterraron en esa cueva y tapiaron la cueva. Eso es lo extraño. Eso es porque muchas veces hemos hablado de la cuestión de los tesoros, que el mismo que escarbaba el pozo, pues ahí lo desvivían. ¿Para qué? Para que cuidara ese tesoro. Que muchas veces, y hay tantas historias, tantas leyendas, que ha habido que estas almas le entregan el tesoro a esa persona y le dicen, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de estar ahí. Lleva mis restos a un camposanto y ese dinero es tuyo. Ese tesoro es tuyo. Eso que estoy cuidando sirve que me liberas. Hay muchísimas leyendas de ese tipo, donde estas personas se les manifiestan. Hay tesoros que existe un derrotero, que un derrotero viene siendo un mapa del tesoro, y ni aún así los han podido encontrar, donde les dan indicaciones, les dicen, aquí está el tesoro, vas a encontrar 3 castañas, que venía siendo los baúles de aquellos años, ¿no? Dice, vas a encontrar 3 castañas, 2 de oro y 1 de plata. En el de plata, en la parte superior, viene un Cristo. Ese lo tienes que ir a dejar a tal iglesia en Zacatecas, de ahí me lo robé. Tanta parte del dinero del tesoro lo tienes que donar a tal iglesia, a tal comunidad. Son las instrucciones que dejan y ni aún así los han podido encontrar. Hay muchísimas historias de tesoros. Y tal vez usted que me está escuchando diga, Santiago no dijo la ubicación de esa cueva, pero tal vez le guste a usted el campismo. Y ahorita que yo estoy hablando de eso, tal vez venga a su memoria un día que fue de campamento a una de estas sierras, escuchó un violín. Dicen que el violín se sigue escuchando, pero las almas de esos 20 cuerpos tal vez vigilen ese tesoro en barras de plata. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en el siguiente episodio de Relatos.